Física interactiva. Situación problema. La actividad práctica 2, que tiene como título Gráfico de posición contratiempo, está diseñada para el desarrollo de aprendizajes en los grados 9º o 10º. Se plantea a través de una situación problema. Dos estudiantes se encuentran ubicados en los extremos de una cancha de baloncesto y recorren en marchas constantes hasta llegar al extremo opuesto, como indica la figura. Tres compañeros más se encargan de registrar los datos referentes a la distancia recorrida y el tiempo empleado de cada uno, así como la distancia y el tiempo en el que se encuentran. Para este caso vamos a denotar los tiempos con T⁻1 para el estudiante 1, T⁻2 para el estudiante 2 y T⁻e el tiempo de encuentro. Similarmente vamos a utilizar la expresión D1 para distancia que recorre el estudiante 1, D2 para la distancia que recorre el estudiante 2 y DE la distancia que se encuentran a partir, puede ser de A o de el punto B. De esta situación me plantean las siguientes actividades a desarrollar. Dice, realice A. Describa el evento de tal forma que se exprese como una situación problema. B. Represente la situación en un gráfico de posición contratiempo en el plano cartesiano. Es importante recordar que la magnitud independiente tiempo se ubica en el eje horizontal y la magnitud dependiente distancia en el eje vertical. C. Encuentre la velocidad promedio del desplazamiento de cada uno de los estudiantes. Y como D, enuncie una conclusión de lo ocurrido. Tenemos esas casillas para colocar los datos, ubicar ahí los datos de acuerdo al evento que se realice, ya pueda ser en el mismo salón de clase, en la cancha de baloncesto o en el coliseo o en el espacio que nosotros podamos determinar dentro de la institución educativa. Bien, para la solución empezamos con el ítem A, que me dice describa el evento de tal forma que se exprese como una situación problema. Acá es interesante o es importante porque podemos empezar que el estudiante observe un evento y lo describa detalladamente de acuerdo a la situación que se está presentando. A manera de ejemplo, traigo lo siguiente. Dice, dos estudiantes se encuentran ubicados en los extremos de una cancha de baloncesto que tiene 40 metros de largo. Se mueven en direcciones contrarias, quiere decir el uno va hacia el otro, empleando tiempos de 35 y 30 segundos respectivamente. Para que esto se convierta en una situación problema, yo le puedo colocar una o dos preguntas. En este caso planteo una. ¿A qué distancia con respecto al estudiante A y qué tiempo después de haber partido se encuentra? Y ya observando el evento, el estudiante lo plasma en una situación problema. Es importante porque aquí estamos desarrollando el aprendizaje de que el estudiante observe y plantee en forma escrita, haciendo una descripción detallada de lo que ocurre. También es importante que aparte de la situación escrita o la condición escrita, también lo pueda representar gráficamente mediante un esquema, donde él empiece a ubicar los datos y las preguntas que tiene por resolver. En este caso, se tiene que
El estudiante 1 empleó un tiempo de 35 segundos. Lo vemos ahí en la gráfica. Lo colocamos en el lado B porque ahí es donde termina el recorrido del estudiante 1 y recorrió 40 metros. El estudiante 2, con sus 2 que es el tiempo de 2, lo ubicamos en el punto A porque ahí termina el recorrido el estudiante 2. Quiere decir que el estudiante que va a tomar ese tiempo está ubicado ahí en el punto A y cuando llega el estudiante 2 para o detiene el cronómetro. Y el punto de encuentro va a ser señalado, marcado, puede ser con una cinta, con un banderín, con cualquier cosa que el estudiante pueda marcar dónde se encontraron y después con una cinta métrica tomar esa medida, ya sea a partir de A o a partir de B. En este caso se va a tomar a partir de A porque es la pregunta, a partir con respecto a la posición del estudiante A. Bien, de esta manera ya desarrollé el evento, hice la descripción como una situación problema y además lo representé de forma gráfica. Bien, el punto B me dice que represente la situación en un gráfico de posición contratiempo en el plano cartesiano. Continuamos entonces dibujando el plano, el eje horizontal. En el eje horizontal vamos a ubicar el tiempo, la magnitud tiempo. En el eje vertical vamos a ubicar la variable distancia. Nosotros le podemos decir magnitud o le podemos decir variable. Si estamos trabajando en física le podemos decir variable porque la distancia nos puede variar a medida que va avanzando el tiempo. Bien, distribuimos el rango, conociendo de antemano que el rango que vamos a distribuir es de 40. Entonces lo distribuimos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. No necesariamente puede ser de 5 en 5. El estudiante tiene libertad de tomar su propia escala y ver de qué forma le queda mejor. A manera de ejemplo, también voy a distribuir un rango de 35 o 40 segundos. En este caso, también lo voy a hacer de 5 en 5 por comodidad. Depende el rango de la distribución, también depende del tiempo que tomen los estudiantes en el evento real, cuando se esté en la cancha. En este caso, pues el estudiante que más gastó tiempo para mi ejemplo es de 35, por lo tanto yo abarco hasta 40. Ahora, una vez tengo ya el plano realizado, ubico el eje de coordenadas y ahí voy a ubicar al estudiante 1 o el punto A, ¿sí? O la posición A. Y eso me representa una coordenada 0, 0, que indica que cuando el estudiante 1 estaba ubicado ahí, el cronómetro marcaba 0. Ahora, de acuerdo al dato registrado, me dijo que cuando el cronómetro marcó 35 segundos, el estudiante estaba en la posición 40. Por lo tanto, tengo esa otra coordenada para ubicar. Una vez tengo esas dos coordenadas, las uno con una línea recta y ahí me representa el gráfico de posición contratiempo del estudiante 1 o del estudiante A, como yo desee llamarlo. Ahora, de forma similar, hacemos para el estudiante 2. ¿Dónde lo vamos a ubicar al estudiante 2? En el punto B, es decir, en la posición 40. Eso me indica que cuando el tiempo era 0, el estudiante estaba en la posición 40. Y a medida que fue pasando el tiempo, llegó a la posición 0. ¿Y cuánto tiempo demoró en llegar a la posición 0? Fueron 30 segundos. Por lo tanto, ubico también la coordenada 30, 0 y trazo la línea. Una vez trazo la línea me doy cuenta que esas dos líneas se cortan, tienen un punto de corte. Ese punto de corte lo resalto porque es la coordenada que me va a resolver la pregunta que me hicieron
cuando se planteó la situación problema. También es importante porque con este gráfico yo puedo sacar varias conclusiones. El estudiante me puede dar varias conclusiones, no solamente el punto de corte de ese sistema, ¿sí? Que el punto de corte, entre otras, da aproximadamente, se encuentran a 15,4 segundos a una distancia de 18 metros a partir de aproximadamente. Bien, ahora, con esto me queda resuelto el problema B. Tengo el gráfico de posición contratiempo y remarco el punto de corte de esas dos líneas porque va a ser un punto solución a un sistema. Bien, ahora, me preguntan en el ítem C que encuentre la velocidad promedio del desplazamiento de cada uno de los estudiantes. Es importante recordar que la velocidad indica un cambio de posición con respecto a una unidad de tiempo, de tal manera que el modelo matemático que me permite calcular esas dos velocidades está dado de la forma B sub 1, que indica velocidad del estudiante 1, y lo calculo dividiendo la distancia 1 en el tiempo 1. En este caso, tengo la relación 40 metros en 30 segundos, 35 segundos. Y eso me va a dar un resultado de 1,42 metros por segundo. O puedo decir que el estudiante 1 cambió su posición a razón de 1,142 metros en un segundo. De forma similar, planteo para el estudiante 2. El estudiante 2 recorrió la misma distancia y empleó un tiempo de 30 segundos. Eso me da un resultado de 1,333 metros sobre segundo, o puedo decir metros por segundo. Es una relación que hay entre una posición y un tiempo que me representa una velocidad. Conclusiones. D. Enuncie una conclusión de lo ocurrido. De acuerdo a la información que presenta la gráfica, el punto de corte corresponde a la solución del sistema e indica el tiempo de encuentro de los dos estudiantes y la distancia a partir del punto de referencia A, posición que ocupa el estudiante 1. Y los datos aproximadamente son 15,4 segundos a 18 metros del estudiante A. Se puede observar que no únicamente se puede utilizar esta situación problema para desarrollar aprendizajes de física, también se puede para aprendizajes de matemáticas, tanto del grado 9º como del grado 10º como del grado 11 incluso. En 9º podemos desarrollar lo que es programación lineal, sistemas 2×2, que estamos utilizando el método gráfico. Para el grado 10º, gráficos de posición contratiempo, y también es importantísimo porque nos da la entrada a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. De esta forma podemos desarrollar muchos de los ejercicios. En el grado 11 la podemos utilizar para funciones. Una función creciente, una función decreciente, una función lineal. Observen que nosotros podemos hacer aquí una secuencia didáctica a partir de una coherencia tanto vertical como horizontal en el grado para matemáticas o para física. Muchas gracias, espero que les haya gustado.